Ajá, sí, tenés razón. A ver si lo puedo subir. Termodinámica, clases. Bien, ya está subido, así que ya lo tendrías que ver o esperarte un ratito para, ¿sí? Bueno, ¿se ve lo del capítulo 4? Sí, se ve Sí, bien. Va, se ve cuando está sí, la ahora, presentación. ahora hago la presentación. A ver, ¿ahí se ve? Ahí está. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a seguir con el primer principio, pero ahora lo vamos a extender a los sistemas abiertos, es decir, a los sistemas en los cuales hay intercambio no solo de energía, sino de masa. Y eso se llama análisis del volumen de control. ¿Sí? Por eso se llama ahí análisis de masa y energía de volúmenes de control, que son los sistemas abiertos. En estos volúmenes de control, como les decía recién, lo que vamos a observar o se va a producir es una entrada y salida de masa, puede haber acumulación dentro del volumen de control, y una entrada y salida de energía y puede haber acumulación de energía. Ese es el típico volumen de control, donde ¿qué estamos viendo? En línea punteada roja, es el volumen, es la superficie de control que encierra al volumen de control. Ese volumen de control está entrando un fluido, es en forma bastante general, porque está entrando un fluido que es representado por MI puntito, y entrando con una velocidad y puntito. Y además está saliendo el fluido, que puede ser la misma cantidad o distinto según si hay acumulación o desacumulación acá adentro, ME puntito de salida y con una velocidad. Es decir, que también hay una variación de energía cinética. ¿Qué hay? Una variación de energía potencial. Fíjense esto, ¿sí? Esto está entrando a una altura diferente a lo que está saliendo. Y que tenemos una velocidad promedio del volumen de control del fluido acá adentro, está entrando calor y está saliendo trabajo. Puede ser que entre calor y salga calor, entre trabajo y salga trabajo. Es decir, no siempre se va a referir a una entrada de calor y una salida de trabajo. Es decir, en forma general puede haber entrada y salida tanto de trabajo como de calor y entrada y salida de materia. Acá, ¿qué se va a estudiar al principio? El principio de conservación de la masa y el principio de conservación de la energía cuando las masas cruzan las fronteras, la masa o la energía cruzan las fronteras o las superficies de control.
Entonces, lo primero que vamos a ver es el balance o el principio de conservación de la masa, porque ahora, repito, está entrando y saliendo masa, y luego el de conservación de energía. Creo que sí se cortó. Ivonne, fíjate que quedaste vos de hospedadora a ver si no te pide entrar, porque seguro que te va a pedir entrar ahí que dejarlo. Sí, ahí me di cuenta. ¿Dónde me fijo? No tengo idea, pero calculo que te va a aparecer algún cartelito de tal persona quiere entrar y no, lo dejas. Bueno, dale. Bueno, seguimos, se había cortado. Seguimos, dice que el flujo, habíamos dicho, la cantidad de masa que la vamos a definir como m puntito, que es kilogramo, gramo, y libra por unidad de tiempo, que puede ser horas, minutos, segundos. El flujo de masa que va a entrar tiene que ser normal a la superficie de control. Si no es normal, debemos escoger una superficie perpendicular a ese volumen de control. Es decir, por ejemplo, sea esto lo que está atravesando la superficie de control, no es normal. Entonces tenemos que buscar la normal en la unidad de área, el diferencial de área. Este es la superficie de control, entonces siempre tiene que ser la velocidad con la que, o el vector velocidad con la que va a atravesar el volumen de control, siempre tiene que ser normal. Entonces, vamos a tomar un diferencial área tan pequeño como sea para que ese flujo que está atravesando sea en forma uniforme. Y vamos a decir que la variación del flujo másico va a ser igual a ρ por ρ es la densidad, por la velocidad, por velocidad normal, por el diferencial de área del volumen de control. ¿Sí? Entonces, este es el diferencial de flujo másico, esta es la densidad, este es el diferencial de área, por donde va a atravesar el flujo, y esta es la velocidad normal que atraviesa ese área. Si nosotros esto lo integramos en todo el volumen de control, nos va a quedar que el flujo másico es la integral del diferencial área, una integral de área, por ρ, por el volumen, por la velocidad normal, por el diferencial del volumen de control.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar una velocidad promedio. Ahora vamos a ver, lo van a ver ustedes en fenómeno de superficie, en fenómeno de transporte, que el flujo, por ejemplo, en una tubería, en una cañería, no es uniforme. Entonces lo que se tiene que tomar es una velocidad promedio. Entonces esta velocidad que no es uniforme se toma como una velocidad promedio para poderlo extraer fuera de la raíz. Acá está, fíjense, esta es una tubería y que hay un perfil de velocidades. ¿Por qué? Porque en las paredes de la tubería el fluido es cero del flujo, porque la tubería no se mueve, entonces el flujo en las paredes es cero, pero en la mitad de la tubería, ¿sí? El flujo es máximo. Entonces, lo que se toma es un promedio de estas velocidades, que se llama velocidad promedio. Entonces, en vez de velocidad, se llama velocidad promedio. Y se define de esta manera. Si el estado termodinámico y las velocidades son uniformes, la densidad y la velocidad son constantes en todo el área del flujo. Entonces, podemos decir que esta es la ecuación que vamos a utilizar, que el flujo másico es la densidad por la velocidad promedio del flujo por el área que está atravesando ese flujo. O como la densidad es la inversa del volumen específico, entonces queda como la velocidad promedio por el área sobre el volumen específico. Entonces esta sería la ecuación para cualquier flujo. Ahora vamos a hacer una distinción cuando el flujo es gaseoso o cuando el flujo es líquido. ¿Sí? La densidad, bueno, ¿en qué se mide? Es la inversa del volumen específico, el área transversal en metros cuadrados y la velocidad promedio en metros por segundo. Generalmente esta velocidad promedio no se pone en las ecuaciones, uno tiene que saber, y es el dato que le dan en los problemas, generalmente no se pone B promedio, sino que directamente se pone B. Entonces queda de esta manera. El flujo másico para la entrada, ¿sí? Es la densidad de la entrada por el volumen, por la velocidad promedio en la entrada, por el área en la entrada. Y el de salida es de esta manera. Pueden ser distintos o pueden ser iguales según sea el régimen estable o sea el régimen inestable, o sea, estacionario o no estacionario. Vamos a ver ahora la diferencia entre el flujo másico y el flujo volumétrico. ¿Sí? El flujo másico lo hemos visto recién. Es el flujo volumétrico, como bien dice la palabra, es el volumen del fluido que atraviesa la sección transversal por unidad de tiempo. El flujo volumétrico está dado por la integración del producto de la velocidad a la superficie y el área del flujo diferencial por encima del área de flujo. Si el flujo volumétrico es constante, el caudal volumétrico está dado, ojo, le pongo ojo, porque en la mayoría de los libros ponen como caudal como Q, no confundirlo con calor, ¿sí? Entonces, lo que tienen que ver que sean las unidades, es decir, metros cúbicos por hora no es calor. Entonces, ahí se van a dar cuenta que es un flujo volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico, que es B punto en el Cengel, es igual a la velocidad promedio por el área, que se da en metros cúbicos por segundo. Pero vuelvo a repetir, en algunos libros de termodinámica, este B lo ponen como Q puntito. Y el flujo volumétrico se relaciona con el flujo másico de esta forma.
el flujo másico es igual a ρ, la densidad, por el flujo volumétrico, o el flujo volumétrico sobre el volumen específico. ¿Qué tenemos acá? El principio de conservación de masa en un volumen de control. ¿Qué tenemos? Varias masas, varios diferenciales de masa que entran y varios diferenciales de masa que salen. Entonces, el principio de conservación de la energía, ¿sí?, va a ser que la energía, que la variación de la masa que entra menos la variación de la masa que sale seguimos. Vamos a estar así varias veces, parece. Acá tenemos entonces el principio de conservación. Lo que estoy diciendo, la sumatoria de todas las masas, de las variaciones de masas que están entrando con respecto al tiempo en la superficie de control que atraviesan acá, menos las que están saliendo, todas las corrientes de masa que están saliendo, que están atravesando la superficie de control, es igual a al cambio neto de la masa dentro del volumen de control. Puede ser que se esté acumulando, es decir, esté entrando más masa de la que sale, o se esté desacumulando, que esté entrando menos masa y está saliendo más masa. Entonces, por eso este es el cambio neto. Ahora, puede ser que haya procesos en que el flujo sea estable o estado estacionario. ¿Sí? Es cuando esto es igual a cero, es decir, cuando no hay acumulación o desacumulación. Por ejemplo, tenemos una masa que entra, una masa que sale, dos masas que entran y una que sale. Entonces, la suma de esta masa más la de esta masa es igual a la que sale, porque no hay acumulación acá o desacumulación. Entonces, ¿qué va a quedar? Que esta parte, la variación de la masa que en el volumen de control acá adentro, con respecto al tiempo, que también se le llama delta m puntito, va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a decir?
que la suma de todas las masas que están entrando es igual a la sumatoria de todas las masas que está saliendo. Esto que está acá. Entonces, todo el flujo másico que está entrando es igual a todo el flujo másico que está saliendo. Esto es para flujos en proceso de estado estable o flujo estacionario. ¿Sí? Vamos, hasta ahí está. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, por ahora no, profe. Bueno, entonces, esta es la ecuación del balance de masa, ¿sí? Para un sistema abierto. Y este es para un sistema abierto cuando el proceso es de estado estable o flujo estacionario. ¿Sí? O de esta otra manera, ¿sí? Nuevamente las unidades kilogramos por segundo. Cuando es una sola entrada y una sola salida, tenemos esta ecuación. El flujo másico de la entrada es igual al flujo másico de la salida. ¿Sí? Generalmente entrada en los libros, si no es I o int de entrada, out de salida, o puede ser salida exit, puede ser en muchos libros, el 1 es la entrada y el 2 es la salida, hay diversas formas de escribirlo, ¿sí? Pero lo que, en definitiva, lo que está diciendo que el flujo másico, que es esto, ρ1 por V1 por A1, V1 es la velocidad promedio, es igual a ρ2 por velocidad 2 promedio por área 2. Cuando es un líquido, cuando es un flujo de un fluido incompresible, lo que le decía recién, esta ecuación se transforma en esto. Es decir, las densidades se van y queda la velocidad de entrada por el área de entrada es igual a la velocidad de salida por el área de salida. Cuando tenemos un líquido. Cuando tenemos un líquido. Entonces, la asunción de que las densidades en un líquido varían muy poco con variaciones de presión y de temperatura para líquidos, vuelvo a repetir, para líquidos, queda esto que está, que sería B1 por A1 igual a B2 por A2, o B de entrada por área de entrada igual a velocidad de salida por área de salida. Para, vuelvo a repetir esto, fluido incompresibles, líquidos. Para gases es esto. Otra cuestión que vamos a hablar es la diferencia entre el trabajo de flujo, energía de flujo, que eso no lo vimos en el primer principio. ¿Por qué? Porque no había flujo, no había entrada de materia, entonces no había ningún flujo que entrara o saliera. Y acá van a ver la definición verdadera de la entalpía, que nosotros en el primer principio para sistema cerrado la definimos a partir de decir que es el calor que se produce a presión constante. Esa era la variación de entalpía. Bueno, ahora la vamos a ver que esta entalpía tiene una definición distinta, si bien se utiliza de la misma manera, pero tiene una definición distinta en sistemas abiertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fluido, cuando va a entrar o va a salir, está haciendo un trabajo, necesita energía. ¿Para qué? Imagínense que el fluido es como una cajita, un pequeño cubo que se está moviendo por la cañería y va a entrar, por ejemplo, a un tanque. Entonces, tiene
necesita energía para empujar el fluido que está dentro del tanque y poder entrar. Lo mismo va a ser el fluido cuando quiere salir del tanque. Imagínenselo como un cubo que quiere salir del tanque y tiene que hacer un trabajo para salir y entrar a la cañería. Entonces, ese trabajo o esa energía que se necesita se llama el trabajo del flujo o la energía del flujo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá está. Este es el tanque. ¿Sí? Imagínense, esta es la cajita, el cubo que les digo yo, que quiere entrar al tanque. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un pistón imaginario, dice el Sengel. Es imaginario este pistón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una fuerza, no lo hacemos nosotros, sino el fluido que viene por acá, va a ser una fuerza para hacer entrar esta cajita de fluido adentro del tanque, del volumen de control. Lo mismo va a pasar acá. Bien, entonces tenemos un pistón imaginario, una fuerza, y esta fuerza que se hace acá en este pistón imaginario va a recorrer una cierta distancia, que es la distancia de este cubito desde este punto hasta la entrada del, es decir, cuando se mueve esto hasta acá, que es la entrada del tanque, que es el volumen de control. Entonces, fuerza por distancia es un trabajo. ¿Sí? Si lo hacemos por unidad de masa, ¿sí? Entonces tenemos fuerza por distancia, la multiplicamos y la dividimos por el área, y entonces fuerza, el largo por el área es el volumen, y fuerza sobre área es la presión. Entonces, ¿qué tenemos? Que el trabajo es la presión por el volumen total, o la presión por la masa por el volumen específico. Si esto a masa la ponemos debajo del trabajo, vamos a tener trabajo por unidad de masa, ¿sí? Que es P por B, que lo sabíamos en el primer principio. P por B es un trabajo. Entonces, el término P por B se llama trabajo realizado sobre el flujo de la unidad de masa a medida que cruza la superficie del trabajo de la superficie de control. Cuando está saliendo es el trabajo que realiza, no el trabajo realizado, es el trabajo que realiza. Entonces vamos a tener un trabajo de entrada y un trabajo de salida. Ese trabajo va a ser positivo cuando entra, las mismas características de antes, y negativo cuando esté saliendo. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora que hemos hablado de este trabajo, que es una energía, ustedes saben que el trabajo es una energía, le vamos a agregar a la energía que lleva el fluido. El fluido llevaba energía, ¿se acuerdan? Energía cinética, energía potencial y energía interna, ¿sí? Cuando había en un sistema cerrado. La energía total del sistema era energía interna, energía cinética, energía potencial, que generalmente la despreciábamos a la energía potencial y la energía cinética y nos quedábamos con la energía interna. Bueno, ahora en este fluido en movimiento, ¿qué vamos a tener? Energía interna, energía potencial, energía cinética y además la energía o el trabajo de flujo. Entonces, acá tenemos la energía total, es la energía interna, la energía cinética, la energía potencial, más la energía de trabajo del flujo. Y recordando que U más P por B es igual a H, ¿sí? Entonces, nos queda que ahora la energía de un fluido en movimiento ya no es U más energía cinética más G por Z, sino H por la energía cinética por la energía potencial. Entonces, acá tenemos un fluido estático
un fluido estático, que es la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Y un fluido en movimiento se le agrega la energía de flujo o el trabajo de flujo, que sumado con la energía interna nos llega a dar la entalpía. Entonces la entalpía es la energía que lleva el fluido, la energía interna que lleva el fluido, más el trabajo que tiene que hacer este fluido para entrar o salir de la superficie de control, o del volumen de control, perdón, a través de la superficie de control. Entonces, la cantidad de energía que transporta la masa a través de la superficie de control. Bien, entonces, la energía total va a ser la masa por la energía específica o la masa por esto, ¿sí? Y entonces esto va a ser Joule sobre kilogramo. Cada una de estas tienen Joule o kilojoule sobre kilogramo multiplicado por los kilogramos, me queda Joule o kilojoule. Es la energía total. ¿Sí? La energía, fíjense la diferencia, la energía sin puntito y la energía con puntito. La energía con puntito es los kilojoules o los joules sobre segundo, que son los watts o los kilowatts. Tengan en cuenta eso. Esto se llama energía y esto se llama flujo energético o flujo de energía, que en trabajo este flujo de energía se le llama potencia. Bien, ¿qué tenemos ahora? El mismo volumen de control, están entrando y saliendo masas, ¿sí? Acá es forma general. ¿Y qué hay? Entrando calor y saliendo trabajo. Diferenciales de Q porque puede haber muchos, ¿sí? Muchos calores, muchos trabajos, y masas también. Puede haber muchas masas, entonces entrando y saliendo son diferenciales. Lo hace con los diferenciales de masa que traen energía, lo acabamos de ver, la energía que sale, que lleva energía, y hay otras energías que entran y salen, que las que conocemos, el calor o el trabajo. Acá está entrando calor y saliendo trabajo. Entonces el libro hace el balance con esto, con que entra calor y sale trabajo. ¿Puede haber otra cosa? Sí, tengan cuidado, puede estar saliendo calor y entrando trabajo, entonces los signos serían contrarios. Entonces, ¿qué dice? Lo mismo que recién de masa, pero en energía. La energía que entra al volumen de control, que será esta y esta, porque el fluido lleva energía, menos la energía que sale, que ¿quién son? El trabajo y el fluido que está saliendo, es igual a la variación de energía dentro del volumen de control. ¿Sí? ¿Quién entra? Lo que les decía, entra esta masa, la energía asociada a esta masa, y está entrando calor. ¿Quién está saliendo? La energía asociada a esta masa y el trabajo. Si fuera que está entrando trabajo y saliendo calor, bueno, entonces acá sería trabajo y acá sería calor. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo que está entrando, ¿sí? En flujo, acá lo ponen en flujo por esos puntitos, y lo ponen como diferencial calor porque puede haber varios calores, entonces los tienen que integrar. ¿Qué más? Lo que está entrando, la energía asociada a la masa que está entrando, ¿sí? Y lo pone como un diferencial. La masa, el flujo másico que está entrando por todas las energías que está entrando, la entálpica, la cinética y la de potencial. Menos, ¿quién está saliendo? Los trabajos, los flujos de trabajo, ¿sí? Que esto así con este puntito se llamaría potencia, este sería flujo de calor y este flujo de trabajo o potencia, menos toda la energía que está asociada a la masa que está saliendo, ¿sí? ¿Igual a qué?
a la variación de energía con respecto al tiempo, lo que está así sucediendo acá adentro, en el volumen de control. ¿Sí? Si nosotros integramos, ¿qué vamos a tener? Todo el calor neto, todos los calores que están entrando en forma de flujo, más todas las masas que están entrando, o mejor dicho, todas las energías asociadas a cada una de las masas que están entrando, menos todos los trabajos que están saliendo, por eso es de neto, ¿sí? Flujo de trabajo, perdón, porque está el puntito, menos la sumatoria de todas las energías que están saliendo asociadas a las masas que están saliendo, ¿sí? Esto es de entrada y esto es de salida. ¿Igual a qué? A la variación de la energía que está ocurriendo en el volumen de control diferencial T. ¿Y eso en qué está expresado? En kilowatt. ¿Por qué? Porque es joule sobre unidad de tiempo o kilojoule sobre unidad de tiempo. Eso da kilowatt. Bien, eso es lo que tenemos acá recién que pusimos, en la misma ecuación de recién. ¿Sí? Esta ecuación es válida cuando las propiedades en la entrada y salida son constantes en el tiempo y en la sección transversal por donde pasa el fluido, así como cuando el flujo de calor y potencia no cambian con el tiempo, es decir, que la cantidad de calor, ya sean varias fuentes, pero la cantidad de calor que está entrando siempre es la misma en función del tiempo, y la cantidad de trabajo que está saliendo siempre es la misma en función de la cantidad de tiempo. Y la cantidad de masa que está entrando siempre es la misma en función de la unidad de tiempo y de la sección, igual que la que está saliendo. ¿Qué significa esto? Que nunca lo podemos hacer un balance al inicio, por ejemplo, al inicio de cuando se empieza a llenar un tanque. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa que hay al principio no es la misma que hay un segundo después o 2 segundos después, porque está recién empezando a entrar en el agua en este caso, si queremos hablar de un tanque. Es lo mismo cuando se está terminando de vaciar el tanque, es decir, un segundo antes de que se vacíe hay una, y ustedes han visto el caudal, cuando se está vaciando el tanque al último, empieza a salir cada vez menos cantidad de agua. Eso es lo que está diciendo esto, con tomar en un estado en que ya no sea transitorio, sino más bien haya pasado un tiempo de haberse empezado a producir el proceso. Si yo quiero hacer un balance al principio o al final de ese proceso, lo tengo que utilizar con este tipo de ecuación donde hay variaciones del calor, de la masa de entrada o de salida del trabajo en función del tiempo. Pero nosotros vamos a tomar esto, ¿sí? Donde el calor es estable, el trabajo es estable en el tiempo, igual que la masa que entra y la masa que sale en el tiempo. Bien, recordamos que lo que es tita, ¿sí? Y lo reemplazamos a este tita por los H, por la energía cinética y por la energía potencial, ¿sí? Y nos quedaría esta ecuación nuevamente, ¿sí? De esta manera, que es la ecuación ya de conservación de la energía para entradas y salidas de masa, ¿sí? Que llevan una energía, y entradas y salidas de calor. Recuerden nuevamente, tercera vez o cuarta vez, que este balance está hecho para calor que está entrando y trabajo que está saliendo. Si fuera al revés, acá este Q tendría que estar acá y este W tendría que estar de este lado, ¿sí? Eso quiero que les quede bien en claro. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a aplicar esa ecuación que está ahí, que vimos recién, para flujo estable en
estado estable. ¿Qué significa eso? Que se llama régimen permanente o estado estacionario. Que significa que el flujo de masa que atraviesa el volumen de control y sus propiedades no varían con el tiempo, pero además son constantes en el volumen de control, es decir, que no se produce acumulación o desacumulación en el volumen de control. Por ejemplo, no vamos a poder ver acá el llenado de un tanque. ¿Por qué? Porque el llenado dentro del volumen de control, la masa va a ir variando, ¿sí? Si bien puede ser que la masa que esté entrando sea igual a no varíe con el tiempo y la masa que esté saliendo no varíe con el tiempo, puede ser que las masas de entrada y de salida sean distintas, entonces puede ser que se esté llenando el tanque o vaciando el tanque. Entonces, flujo permanente o régimen permanente, régimen estable o régimen estacionario significa que la variación de energía con respecto al tiempo en el volumen de control es cero. Esto. Es decir, la última parte de la igualdad que teníamos recién en la ecuación es igual a cero. ¿Qué equipos hay con eso? Y están las turbinas, las bombas, las toberas, los intercambiadores de calor, los mezcladores, los compresores, todos esos son regímenes permanentes o régimen estacionario o estado estable, todos esos. Entonces la ecuación, ¿sí? Bajo estas condiciones no existe trabajo de frontera, ninguna propiedad cambia en la entrada y salida del volumen de control en el tiempo. No obstante, puede tener valores distintos en las diferentes entradas y salidas. Claro, puede ser que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿sí? Por lo tanto, la energía que entra es igual a la energía que sale, pero puede haber tres masas que estén entrando y saliendo dos masas, pero la suma de las tres masas que están entrando es igual a la suma de las dos masas que están saliendo. Eso es lo que quiere decir. El flujo de transferencia de calor y trabajo son constantes, no varían con el tiempo. Entonces, es esto. Sí. Eso de que dijo de que las tres masas que están entrando pueden ser igual a las dos masas que están saliendo, ¿estamos hablando de una reacción química o de cañerías? Tipo, tengo No, de tres salidas. cañería. Acá no hay reacción Ah, química todavía. No ok, hay ok. reacción química. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué significa? Que acá puede haber una cañería, dos cañerías, tres cañerías. Y acá puede haber una sola cañería, pero la masa de las tres cañerías del líquido que está entrando es igual a la masa de la que está saliendo. Entonces, esto es igual a cero. ¿Se entendió? Sí, sí. Claudia, ¿qué me decías, Claudia? Bueno, sí, está bien, perfecto. Después me lo decís. Sigamos. Entonces acá está la sumatoria de las masas de la entrada, del flujo másico, perdón, de entrada, es igual a la sumatoria del flujo másico que sale. Y la energía de la entrada tiene que ser igual a la energía de salida. En estas condiciones, fíjense que queda la ecuación. Queda nuevamente le recalco, está entrando calor y está saliendo trabajo. ¿Podría ser al revés? Sí, podría ser al revés. ¿Podría ser que no entre calor? Puede ser que no entre calor. ¿Puede ser que no entre trabajo? Puede ser que no entre trabajo. ¿Puede ser que entre y salga calor? Sí. ¿Puede ser que entre y salga trabajo? Sí. ¿Sí? Entonces, estos son todos flujos. Flujo de calor que entra, flujo de energía asociada a la masa que entra, sale trabajo y sale flujo de energía asociado a la masa que sale, igualado a cero porque es un régimen permanente. Con esa ecuación nos vamos a quedar, ¿sí? Y vamos a estudiar distintos equipos, distintos balances, ¿sí? Bueno, esto lo han modificado, han quedado
Q menos W, le modifican un poco la ecuación, es decir, y llevan para una entrada y para una salida. Fíjense, para una entrada nuevamente le ponen el 1 y para la salida le ponen el 2. Y entonces da el flujo de calor menos el flujo de trabajo es igual al flujo másico M, ¿sí? Que es igual, el que entra, el que sale, entonces lo ponen como factor común. H2 menos H1, recuerden que están llevándolo para el otro lado de la igualdad. Desplazan para el otro lado de la igualdad y queda H2 menos H1 por B2 menos B1 sobre 2. Esta es la variación de entalpía, salida menos entrada. Esta es la variación de energía cinética, salida menos entrada. Y esta es la energía potencial, salida menos entrada. ¿Sí? Recuerden que quedó así esa ecuación porque la trabajamos matemáticamente a esta y suponemos que hay una sola entrada y una sola salida, que generalmente es lo que ocurre en casi todos los equipos que vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a ver? Las turbinas, las toberas, los difusores, los compresores, bombas, ventiladores, las válvulas, los tubos aislados y los intercambiadores de calor y las mezcladores. Bueno, ¿qué son las turbinas? Ahí ven turbinas. Son equipos que utilizan la energía, es decir, siempre el fluido se mueve por una diferencia de presión, ya sea un líquido o un gas, se mueve por diferencia de presión. Bueno, pero esos fluidos tienen entalpía y esa variación de entalpía lo convierten en algo. Las turbinas lo que hacen es transformar el contenido entálpico que tiene el fluido a la entrada, que es distinto a la salida, y que a la entrada es mayor que a la salida, lo transforman ese contenido entálpico en trabajo. Para eso sirve la turbina, para transformar el contenido entálpico, ¿sí?, en trabajo. La representación simbólica es esta, de la turbina, tiene una entrada y una salida, entra el fluido en uno, con un contenido entálpico, ¿sí?, mayor que a la salida, y esa diferencia de entalpía la transforma en trabajo. ¿Sí? Puede ser una turbina de vapor o gas, que entonces es un gas real. Puede ser un gas ideal, entonces tendríamos una turbina de gas. Tenemos entonces gases, sustancias reales o gases reales, si quieren, que son generalmente, por ejemplo, el vapor de agua, o también puede haber amoníaco, etcétera, pero son reales. Entonces se llaman turbinas de vapor, cuyos datos, como saben, se sacan de tablas. Podemos tener una turbina de gas y la tratamos como gas, puede ser como gas real o como gas ideal. Si la tratamos como gas ideal, son todas las ecuaciones de gases ideales, ¿sí? Y puede haber una turbina de que fluya agua, o líquido, perdón, que son las turbinas hidráulicas, las que están en las represas. Y producen lo que digo, debido a una diferencia de energía entálpica, en la del líquido más que entálpica es una diferencia de altura de energía potencial, y la transforman en trabajo, en potencia, por unidad de tiempo se llama potencia. Fíjense las consideraciones, es muy importante. Las turbinas, cualquier tipo de turbinas, se consideran adiabáticas. ¿Por qué? Porque el proceso es tan rápido que no da lugar a una transferencia de calor. Adiabáticos. En las turbinas, salvo en las turbinas hidráulicas, que nosotros no la vamos a ver,
se desprecian los cambios de energía potencial, eso, de energía potencial, y a veces los cambios de energía cinética. Por eso, en algunos libros, la energía cinética se deja en la turbina. En otros libros se la desprecia. Eso siempre no se desprecia cuando la velocidad de salida es mucho, pero mucho, mucho mayor que la velocidad de entrada. Entonces se desprecia la entrada, pero no la salida. Pero generalmente, vuelvo a repetir, generalmente adiabáticas no hay cambios de energía potencial y en la mayoría de los casos se desprecia la energía cinética. ¿Para qué sirven las turbinas? Para generar electricidad, fundamentalmente, las turbinas de vapor y de gas. Acá tenemos la ecuación que vimos recién. Como dijimos que vamos a hacer algunas simplificaciones, se va a ir el calor, se va a ir la variación de la energía cinética, se va a ir la variación de la energía potencial, y ¿qué me va a quedar? Menos W igual a M por H2 menos H1. ¿Sí? Si no se despreciara la velocidad, la V1 sí se desprecia, la de entrada, y la V2 no, y se deja en esta ecuación. ¿Y qué me queda? Trabajo, o menos trabajo, es M puntito por H2 menos H1, o trabajo total es H1 menos H2, ¿sí? Le sacamos el signo menos, damos vuelta a esto y nos queda de esa manera. Es decir, que un balance de una turbina es trabajo igual a la diferencia de entalpía de entrada menos la de salida. Fíjense que esto, fíjense lo que va a dar. La entalpía de entrada siempre es mayor que la entalpía de salida. Por lo tanto, esto va a dar positivo. Por lo tanto, este trabajo va a dar positivo. Pero, profe, ¿no dijimos que el trabajo que sale es negativo? Sí, pero bueno, lo que dice el libro que yo utilizo la turbina para producir trabajo, y lo que te está dando es el valor absoluto del trabajo que se está produciendo. Entonces, como decía, esto va a dar positivo, pero siempre sepan que es un trabajo que se produce, que el sistema, que es la turbina, está produciendo sobre el medio. Es para generar electricidad. Bien, otro equipo es la tobera y los difusores. ¿Qué son las toberas? Son aparatos que están, las toberas, no los difusores. Las toberas son aparatos que generalmente están adentro de las turbinas para aumentar la velocidad del fluido. ¿Para qué? Para que peguen en las aspas de la turbina y las muevan y generen electricidad. Entonces, ¿cuál es la función de la tobera? Utilizar la energía entálpica nuevamente para aumentar la velocidad. Por eso le decía recién lo de la turbina, que algunos libros ponen la velocidad, porque incluyen las toberas dentro de la turbina. ¿Están adentro? Sí, están adentro porque lo que tiene que hacer, imagínense, cierren los ojos, imagínense el fluido que entra a una tobera, pero como ese fluido viene a una velocidad y yo quiero que vaya a mayor velocidad, a mucha mayor velocidad, tengo que colocarle una tobera, ¿sí? Que a la entrada va a ir con velocidad, poquita velocidad, y a la salida con velocidades muy grandes, velocidades hasta lo que se llama velocidades supersónicas. Por eso las toberas también se usan en los aviones y en los autos de carrera, para aumentar la velocidad de salida. Entonces, luego que sale el fluido de la tobera, recién impacta en las aletas o en las paletas de la turbina y las hace mover, y eso genera
transforma ese trabajo de mover las paletas en electricidad. ¿Sí? Acá está la tobera. La tobera siempre de 1 a 2, entrada, salida, y acá el difusor es al revés. Siempre el fluido va de 1 a 2. ¿Qué es lo que se logra con la tobera? Aumentar la velocidad, aumentarla muchísimo. Vuelvo a repetir, de velocidades subsónicas, velocidades menores la del sonido, a velocidades sónicas o supersónicas, del sonido o más allá del sonido. Y el difusor es al revés, viene con una velocidad y lo que hacemos es disminuir su velocidad. El difusor disminuye su velocidad. Se estudia mucho en lo que se llaman los procesos de derrame, en la cual, como ven, ya le está diciendo que no hay ningún trabajo, ni de que entra ni que sale. Siempre es trabajo cero. En estos procesos, como son muy rápidos, también se desprecia la transferencia de calor. Se desprecia el trabajo, como les dije, se desprecia la energía potencial, pero no se desprecia la energía cinética. Ahí vemos, acá hay un difusor, ¿ve? De una manguera que lo que hace es disminuir la velocidad con que viene y lo hace más, lo difunde más. Y acá están las toberas, ¿sí? De un auto, y esta es una tobera de una turbina, ya sea para una turbina de gas o de vapor, también puede ser de un cohete también o de un avión grande, ¿no? Bueno, fíjense, la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿sí? ¿Qué se desprecia en esta ecuación? El calor, el trabajo, la energía cinética. ¿Y qué nos queda? La energía que entra, que es la entalpía y la velocidad, y la energía que sale, que es asociada a la masa, ¿no? La entalpía y la energía y la velocidad con la que sale. Entonces, eso es lo que nos queda de la ecuación de igualdad de igualdad de energía. ¿Sí? Si despejamos, como la masa son las mismas, que nos tenga que la velocidad de salida, que eso es lo que nos importa en una tobera, determinar la velocidad de salida, es igual a la raíz cuadrada de 2 por la diferencia de entalpía más la velocidad 1 a la entrada, ¿sí? Generalmente la velocidad de entrada, se desprecia generalmente. Siempre hay casos que le dan, bueno, si le dan la velocidad, lo tendrán que poner, pero generalmente se desprecia. Por supuesto que nos tiene que dar la velocidad nos tiene que dar positiva, ¿sí? Y mayor que la velocidad 1. Si estamos haciendo la de una tobera, la de un difusor, es al revés, ¿sí? Ténganlo en cuenta, noten esas cosas. La velocidad 2 siempre tiene que ser mucho, pero mucho mayor a la velocidad 1, a la velocidad de entrada. ¿Qué vemos ahora? Compresores, bombas y ventiladores, que es el mismo aparato, ¿sí? No me quedó claro en la diapositiva anterior qué cambiaría. ¿Cómo, perdón? No me quedó claro en la diapositiva anterior qué cambiaría en la ecuación si hablamos de tobera o difusor. Nada. Lo que te va a dar que esta velocidad tiene que ser mucho menor a esta velocidad. Pero es lo mismo. Ah, bueno, profe, dale, gracias. Vos tenés que saber que la tobera aumenta la velocidad, entonces la velocidad tiene que ser menor a esta velocidad. Y en las difusores, al revés.
esta velocidad tiene que ser mayor, perdón, en las toberas esta velocidad mayor que esta, y en las difusores esta velocidad menor que la de esta. La bomba. Tanto los compresores como las bombas son dispositivos que se usan para aumentar la presión. La diferencia entre una bomba y un compresor es que las bombas siempre van a tener fase líquida, es decir, van a usar un líquido. Al líquido le van a aumentar la presión. En los compresores también se va a aumentar la presión, pero es para gases, ya gases o vapores, vapor de agua, pero vapor, no con agua, vapor de agua sobrecalentado, o vapor de un líquido sobrecalentado, o un gas real o un gas ideal. ¿Está entendido? Compresores aumentan la presión, pero líquidos. Bombas, bomba aumenta la presión, pero líquido. Compresores aumenta la presión, pero fase gaseosa o fase vapor. ¿Sí? Generalmente ustedes han visto una bomba que sirve para transportar o elevar un líquido de una de una cierta posición a otra posición más elevada. El símbolo de una bomba es de esa manera, ¿sí? Una entrada y una salida, y un trabajo que se le agrega, un flujo de trabajo que se le agrega. Es decir, que entra a la bomba el trabajo. ¿Sí? Otra manera de dibujar un compresor es una masa que está entrando, una masa, un flujo másico que está entrando, un flujo másico que está saliendo, y un trabajo que entra, un flujo de trabajo que entra al compresor. ¿Sí? Este es el compresor. Entonces, el compresor aumenta la presión del fluido que se encuentra en fase gaseosa. Sí, que puede ser, vuelvo a repetir, real, como un vapor sobrecalentado, o ideal. Se usan las ecuaciones de gases ideales. Estos compresores ya los van a ver cuando vean fenómenos o P1, pueden ser alternativos o rotativos, y lo que se va a considerar son los cambios adiabáticos, es decir, no hay intercambio de calor, y también la energía cinética y la potencial de diferencia de altura, si bien se eleva la altura, pero están contempladas en la entalpía. ¿Sí? Acá está la ecuación, fíjense, se desprecia calor, energía cinética, energía potencial, y queda trabajo y las variaciones de entalpía. Es decir, que el trabajo que estaba negativo, ¿sí? Nos va a quedar nuevamente el trabajo que entra, trabajo de entrada es H2 menos H1 por el flujo másico. Es decir, que yo le agrego trabajo para transformar a la sustancia, cambiarla a su contenido entálpico. Le agrego trabajo para que a la sustancia le cambiemos el contenido entálpico. Es decir, que el contenido entálpico a la salida va a ser mayor que el contenido entálpico a la entrada. Válvulas y tubos aislados.
se utiliza mucho en la ingeniería química, ya lo vamos a ver una aplicación muy importante en los ciclos de refrigeración, ¿sí? Que puede ser una válvula que esté en una cañería o un tabique poroso o un tubo capilar. Esto es interesante el balance de energía, ¿sí? Acá está cómo se representa la válvula, ya sea esta válvula o este tabique poroso o otro capilar, se diferencian esto. De esta manera, acá hay una entrada y acá hay una salida. ¿Sí? En estas válvulas lo que se produce es un estrangulamiento del fluido. No hay trabajo, no hay transferencia de calor porque el proceso, no es que no haya, perdón, no hay trabajo, se desprecia la transferencia de calor porque el proceso es tan rápido y se desprecian los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial. Entonces se preguntarán ustedes qué es lo que queda. Si hacemos eso, el balance, ¿qué nos queda? Nada más que la entalpía. Como la masa es la misma que entra a la que sale, no hay acumulación. ¿Qué me está diciendo? Que en una válvula o en un tubo aislado, ¿sí?, la entalpía se mantiene constante y el proceso es a entalpía constante, se llaman procesos igual entálpicos, procesos isoentálpicos, así como habían procesos isotérmicos, isocóricos, isobáricos, ¿sí? Hay procesos isoentálpicos, a entalpía constante. ¿Y dónde se produce? Acá, en las válvulas. Si fuera gas ideal, es decir, que lo que está atravesando por acá ya no es un vapor o un gas real, sino un gas ideal, un gas que lo consideramos ideal, como la entalpía para un gas ideal es función únicamente de la temperatura, que va a quedar que en un proceso, en un estrangulamiento, cuando un gas ideal pasa por una válvula, un gas ideal, la temperatura de salida es igual a la temperatura de entrada. Si fuera un gas ideal. Si fuera otra sustancia, un fluido real, un gas real, la temperatura va a variar, va a ser mayor o menor según el tipo de fluidos. Generalmente, en la mayoría de los casos, la temperatura es menor. Es decir, que estas válvulas, si se utiliza en los procesos de enfriamiento para bajar abruptamente la temperatura. Y eso se llama efecto Joule-Thomson, porque lo estudiaron Don Joule y Thomson. ¿Sí? Entonces, cuando es un gas ideal, pasa por una válvula de estrangulamiento, la temperatura cambia. ¿Sí? Pero en gases reales o en fluidos reales, la caída de presión suele ir acompañada de una gran disminución de temperatura, grande, ¿no? ¿Sí? Por eso se aplican estos dispositivos en ciclos de refrigeración y acondicionamiento de aire. También, a veces, puede haber un aumento de temperatura. Entonces, esta disminución de temperatura o aumento de temperatura se la estudia con el llamado coeficiente de Joule-Thomson. ¿Sí?
El coeficiente de Joule-Thomson se define como cómo varía la temperatura con la presión. Recuerden que la presión siempre disminuye, el fluido va de mayor presión a menor presión, ¿sí? Eso recuerden. Entonces, ¿cómo varía la temperatura con la variación de presión a entalpía constante? ¿Sí? Este incremento o decremento de la temperatura con respecto al incremento o decremento de la presión en el proceso de Joule-Thomson se llama coeficiente de Joule-Thomson. Y puede ser que este coeficiente de Joule-Thomson sea menor a 0, significa que la temperatura aumenta. ¿Por qué? Porque esto disminuye, ¿sí? Recuerden que esto va a disminuir y esto da menor que 0, entonces significa si esto es negativo, esto tiene que ser positivo. Puede ser igual a 0 en los casos de los gases ideales, o puede ser como en la mayoría de las sustancias, mayor a 0, el coeficiente de Joule-Thomson, que significa que esto es negativo, entonces esto también es negativo, es decir, que la temperatura disminuye. Entonces ahí tenemos los tres, el coeficiente de Joule-Thomson con los tres valores. Menor a 0, cuando la temperatura aumenta, hay muy pocos gases, el hidrógeno, el helio lo hacen, pero la mayoría de las sustancias están en que la temperatura disminuye, en esto. Por eso, vuelvo a repetir, se usa mucho en refrigeración. ¿Qué otros equipos tenemos? La cámara de mezclado, la típica cámara de mezclado de la ducha que ustedes tienen en su casa, ¿sí? Entra agua caliente, entra agua fría, se mezcla, ¿sí? Y sale agua, según como mezclemos nosotros, agua más fría, más caliente, tibia, etc. Esta era una máquina, una cámara de mezclado. ¿Qué tiene de diferente del otro? Que hay dos entradas y una salida. ¿Sí? Entonces, dos entradas y una salida en el volumen de control. En ese caso, va a ser la masa 1 más la masa 2, o el flujo másico 1 más el flujo másico 2, igual al flujo másico 3 que es de salida. Y después, ¿qué no hay? No hay trabajo, no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial. Entonces, ¿qué queda? Que la masa 1 por la entalpía 1 más la masa 2 por la entalpía 2 es igual a la masa 3 por la entalpía 3, o la masa del flujo de entrada 1 por la entalpía del flujo de entrada 1 más la masa del flujo 2 de entrada 2 por la entalpía de entrada del flujo 2 es igual a la masa de entrada de salida 3 por el flujo de salida 3. ¿Sí? Acá está lo que les decía. Flujo másico 1 más flujo másico 2 es igual a flujo másico 3. Y la conservación de energía queda eso. En la cámara de mezcla, ¿sí? En los problemas que le pueden dar, por ejemplo, le pueden dar la entrada de uno de los flujos y la salida, y le pueden dar y le decir en qué estado está, entonces van a tabla y sacan la entalpía de uno, de uno de los flujos, por ejemplo, puede ser de uno y de y tienen que averiguar el de 2, ¿sí? Entonces despejan y sacan la entalpía, primero el balance de masa y luego la entalpía del estado 2. Es un problema. Y último caso de equipos, los intercambiadores de calor, ¿sí? Que acá tenemos intercambiadores de calor propiamente dicho, y también tenemos los condensadores y los evaporadores. ¿Qué son condensadores? Un intercambiador de calor
donde uno de los fluidos lo que hace solamente es intercambiar de fase. Si es un condensador, el fluido entra como vapor saturado y sale como líquido saturado. Y si es un evaporador, al revés, ese fluido entra como líquido saturado y sale como vapor saturado. Eso les digo porque después cuando escuchan la palabra condensador o evaporador, no saben lo que es. Es un intercambiador de calor, nada más que uno de los fluidos lo que hace es solamente cambiar de fase. Acá está. Supongamos un intercambiador de calor común. Tenemos un fluido caliente que se enfría, fíjense, entra a 70 y sale a 35, que se llama fluido caliente, y un fluido frío que se calienta, entra a 20 y sale a 50. Generalmente los intercambiadores pueden ser a cocorriente o a contracorriente. ¿Qué significa? Que los dos fluidos o van en la misma dirección, el caliente y el frío, o van en sentido contrario. Ese es contracorriente, ¿sí? Se ve, lo van a ver ustedes en OP1 o en fundamento, que la transferencia de calor es mejor en contracorriente que en cocorriente, pero hay veces que se necesita hacerlo en cocorriente. En estos aparatos se desprecia, fíjense que en casi todos, se desprecia la energía cinética y la energía potencial, y además no hay trabajo, ¿sí? Y además no hay trabajo. Algunas veces se puede considerar adiabático y otras veces no. Depende de dónde va a estar mi volumen de control y ahora lo vamos a ver. Entonces, se desprecia energía cinética, energía potencial y trabajo. Siempre. No hay trabajo, no hay variación en energía cinética o se desprecia, no hay variación en energía potencial. Y según dónde considere mi volumen de control, se pueden considerar adiabáticos o no. Acá está la explicación. Fíjense dónde hemos tomado el volumen de control. Acá. Entonces, ¿dónde no hay transferencia de calor? Desde el volumen de control hacia afuera o desde afuera hacia adentro. No hay. ¿Por qué? Porque el calor se va a transferir en forma de energía desde el fluido caliente al fluido frío, que está dentro del volumen de control. Entonces, acá consideramos que nuestro sistema es adiabático. Pero ahora consideremos que el volumen de control es solamente el fluido frío. Entonces, sí va a haber una transferencia de calor desde el fluido caliente hacia el fluido frío. Entonces, acá se considera adiabático, no hay intercambio de calor. Acá no se considera adiabático porque hay transferencia de calor. Es de acuerdo. Los resultados de los mismos, ¿sí? Es acá como si fuera esto que vieron ustedes en física, que es cuando veían, por ejemplo, una pieza de cobre que se metía dentro de en un fluido y había un intercambio de calor, que decían que el calor ganado o el calor cedido era igual al calor perdido o cedido. Bueno, esto ocurre acá, ¿sí? Entonces, acá el calor es decir, que es entalpía, para nosotros ahora es entalpía, el flujo, la entalpía o el flujo entálpico que tiene esta sustancia, la cede a esta otra sustancia. Y acá sí hay un intercambio de calor. Esto transforma el calor, este calor que pierde, o esta energía calórica que pierde este fluido, la transfiere a este otro fluido. Los resultados son los mismos, ¿no? Y terminando, ya terminamos, ya
vamos a hablar de la última parte, es cuando el régimen no es uniforme, es decir, no es transitorio, no es estacionario. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? El proceso se lleva a cabo durante un periodo de tiempo especificado. El estado de la masa dentro del volumen de control es uniforme en cualquier instante, pero puede variar con el tiempo. El estado de la masa al cruzar la superficie de control es uniforme y constante. El flujo de masa puede ser diferente en diferentes ubicaciones de la superficie de control. ¿Sí? Entonces, tenemos una entrada y una salida, como habíamos hecho en el balance de masa para una entrada y una salida. En cuanto a la energía, sí va a haber variación de energía dentro del volumen de control. Sí va a haber variación de energía dentro del volumen de control. De esa variación de energía, la única que vamos a considerar es la energía interna, es decir, que va a haber variación de energía interna dentro del volumen de control. Recién recuerden que todos los equipos eran sin variación de energía dentro del volumen de control. Acá hay variación y de la que vamos a considerar es variación de energía interna. Entonces, supongamos una sola corriente, la masa o el flujo másico a la salida por la energía interna a la salida menos la masa o flujo másico a la entrada por la energía interna a la entrada. ¿Sí? Y la conservación de la masa dentro del volumen de control va a ser la masa de salida menos la masa de entrada en el volumen de control. Va a haber un calor y va a haber también un trabajo. Acá está, fíjense lo que teníamos recién en la otra ecuación cuando vimos recién. Fíjense que teníamos esto, teníamos la salida, la entrada, pero acá era cero, más cero porque no había variación de energía dentro del volumen de control. Como ahora hay que considerar lo que yo les dije, es que dentro del volumen de control, la única variación de energía va a ser la energía interna. Y nos va a quedar de esta manera. Q menos W, nuevamente les digo que es una entrada de calor y una salida de trabajo. Q menos W es la masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desprecia la masa de entrada por la masa de salida por la entalpía de salida menos la masa de entrada por la entalpía de entrada. Se desprecian los volúmenes, la energía cinética y la energía potencial. Y queda esta ecuación, ¿sí? ¿En dónde vamos a utilizarlo en esto? Esta ecuación, en un llenado o en un vaciado de tanque. Recuerden que esto, Q, W, esto y esto, es la entrada o salida al volumen de control. Entrada o salida al volumen de control. Y esto es dentro del volumen de control. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En el llenado o vaciado de un tanque. Bien. Supongamos que es el llenado de un tanque. Este Q y W es si se le agrega o se le saca calor, si se le agrega o se le saca trabajo al tanque. Generalmente trabajo no hay para un tanque. Si es llenado de un tanque, no va a haber salida, ¿sí? Entonces esto no va a ir y va a haber entrada. Si es un vaciado, al revés, va a haber salida, pero no entrada. Y esto es dentro del volumen de control, es decir, la energía asociada a la masa que tiene en un tiempo determinado, ¿sí?
en un tiempo determinado. Ahora lo vamos a ver en esto, ¿sí? Acá son los procesos no estacionarios. Es un llenado de un tanque o un depósito o un vaciado. Fíjense que acá sale calor. Acá no hay nada, pero acá sale calor, entonces hay un menos Q y no hay W. Como es un llenado, no hay este valor. Entonces, vamos a hacer. Para este caso, ¿no? En menos Q, este se tacha, porque no hay un vaciado. ¿Y qué queda? La entrada, ¿sí? Queda la entrada. Más de acá, ¿qué hay? Esto es tiempo final y esto es tiempo inicial. Tiempo, fíjese que ya no dije entrada o salida, dije tiempo. Tiempo final, tiempo inicial. Fíjense, va a haber un tiempo final porque es una carga, es decir, va a estar cargado al final del tiempo, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas en el tiempo, pero no va a haber carga en el tiempo inicial. Entonces, para una carga va a ser esto, para una carga. Menos Q porque hay una salida, no hay trabajo, no hay salida de masa, por lo tanto no hay entalpía, hay sí entrada, hay un tiempo final cargado al final y hay un tiempo, no hay un tiempo inicial. Borramos todo esto y vamos a la descarga del depósito. En un depósito, ¿dónde se descarga? Fíjense que no hay calor, entonces trabajo. Si no hay calor, lo tachamos. Si hay trabajo que sale para la turbina, ¿sí? Si hay. Supongamos que es vapor que va a ir a una turbina, entonces si hay trabajo que sale, queda esto. Hay salida de masa, pero no hay entrada de masa, entonces se tacha. No hay un tiempo final porque el tiempo final va a estar, no va a haber nada de vapor, entonces ¿qué vamos a medir? Entonces esto se tacha y queda el tiempo inicial. Fíjense, nuevamente repito, esto es entrada y salida, esto es tiempo al final y tiempo al inicial. En una descarga, al tiempo final no hay nada, se descargó todo, porque se supone que lo utilizamos en la descarga total. Entonces se descargó todo, entonces, ¿qué vas a buscar de entalpía? Nada, si no hay ni masa. Pero sí hay inicial. Y así quedaría para una descarga. Así se deben estudiar o se deben hacer el análisis de una carga o una descarga. Por supuesto que hay veces que no hay ni calor ni trabajo, es decir, no hay Q ni W, es más fácil, no va a quedar esto igualado a esto, o esto igualado a esto, ¿sí? Entonces, no es más fácil. Ahí hay un problema, ¿sí? Acá es del Sengel, entonces un tanque que se está llenando, un gas ideal, ¿sí? Y bueno, acá está el desarrollo, véanlo en el problema que está en el Sengel, ¿sí? ¿Qué queda? Que la masa que está adentro es la diferencia, la masa que entra es la diferencia de las masas que hay en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Como en el tiempo 1 no había ninguna, entonces me queda la masa que hay en el tiempo 2, porque es una entrada. Y lo que les decía, ¿qué me queda? Como no hay calor, no hay trabajo, no hay salida, si hay entrada y no hay nada en el tiempo 1, me queda esto, ¿sí?
esto que está acá, que la entalpía de la entrada es igual a la energía interna en el tiempo final. Y si es un gas ideal, se pueden reemplazar la entalpía por, por C sub P diferencial T y la energía interna por C sub B diferencial T. Y se puede utilizar el problema acá, lo usa para sacar la constante K del proceso, como es adiabático este proceso, sacar la constante adiabática. Bien. ¿Puedo hacer una consulta respecto a los signos? Sí. ¿Esas ecuaciones, esos balances ya tienen en cuenta el signo, por ejemplo, si entra o sale del sistema? ¿O eso lo tenemos que agregar también? No, están hechos con entrada y salida. ¿Sí? Entrada y salida están con los signos, ¿sí? O sea que no le cambiamos el signo, digamos. No. Genial. Lo que puede suceder es el signo del calor y el trabajo de acuerdo a el libro que utilicemos. Recuerden que nosotros usamos la regla de los signos que está en el EMI-BANET, que es el sistema internacional. El Sengel utiliza el sistema inglés, que es signos distintos de calor y trabajo, ¿sí? De calor y trabajo. Pero de entrada y salida de las masas, con sus energías asociadas, son lo que entra menos lo que sale, siempre es así. No, hablaba del signo del calor y del trabajo justamente porque siempre se me complica en esa parte. Vos hace, si entra calor, ponele Q, positivos, y si sale, menos Q. No sé si te fijaste, a ver, si puedo Sí, por eso recién en el último, antes del último ejemplo, ahí le agregaste un signo, entonces ahí me generó. Claro, porque es salida, porque estaba saliendo calor. O sea que al trabajo y al calor sí le tengo que agregar el signo de acuerdo a la convención. Acordate que el balance está hecho con el balance de energía, con entrada de calor y salida de trabajo. Por eso está Q menos W. Claro. ¿Sí? Así está hecho el balance. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo por mi parte no. Bueno. Ustedes van a empezar a ver estos ejercicios. Y ya terminamos el primer principio. El viernes que viene empezamos el segundo principio, que es que históricamente yo les dije que el segundo principio vino primero que el primer principio y que el principio cero. Vamos a empezar a ver el segundo principio. Se divide en dos partes: las máquinas térmicas propiamente dichas, ¿sí? Que ese es el meollo de la cuestión, el kit de la cuestión de por qué nace la termodinámica como ciencia, para aprovechar el calor y transformarlo en trabajo. Y ahí aparecen las máquinas térmicas. Eso es lo primero que vamos a ver. Y luego vamos a ver que también el segundo principio sirve para definir si un proceso es posible o no, definiendo la entropía. Que esa es otra clase. El segundo principio, vuelvo a repetir, se divide en dos partes. Segundo principio para máquinas térmicas y segundo principio para la entropía. Luego de eso, les voy adelantando, cuando terminemos de ver el segundo principio, vamos a ver exergía. ¿Qué es la exergía? Es el máximo trabajo que se puede obtener cuando un proceso se hace contra las condiciones del medio, es decir, cuando el proceso, el estado final, termina en las condiciones del medio, parte de unas condiciones T1 y P sub 1, supongamos, y termina en las condiciones del medio, que generalmente se llaman T0 y P0, que generalmente es una atmósfera y 25 o 27 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el máximo trabajo que se puede obtener? Eso se llama el principio de la exergía. Cuando terminemos eso, viene el parcial. Todavía no salen del primero, que ya saben.
Y ahí terminamos todo lo que se llama la termodinámica básica. Falta algo que no sabemos si lo vamos a ver después de la exergía, pero no lo vamos a tomar, o al último, porque sí lo necesitamos mucho para Físico-Química 2, para la termodinámica del equilibrio, que es la definición de la energía libre de Gibbs, que está dentro de la termodinámica básica, pero vuelvo a repetir, como nosotros somos la misma cátedra, damos las mismas materias, todos, entonces, lo que decidimos es ese tema, no darlo en termodinámica, pero usarlo, o en Físico-Química 1, pero usarlo en Física-Química 2. Bueno, terminamos. Estuvimos viendo, no hemos corregido todos los parciales, pero hemos estado viendo algo, un llamado de atención. No todos los alumnos, hay excelentes parciales, lo que yo he visto, excelentes parciales, parciales muy buenos, parciales buenos y parciales que son bastante malos. Para los parciales que son bastante malos, una sustancia real nunca tengo que utilizar ecuaciones de gases ideales, nunca, nunca, nunca. Los datos están en tablas. Si no tengo la tabla, la tengo que buscar. Pero vapor de agua, salvo que me diga el problema que lo puedo usar como gas ideal, pero nunca vapor de agua lo puedo poner que la variación de entalpía es Cp diferencial T, o la integral, ¿sí? Nunca, nunca. O delta U igual a C por diferencial T. Salvo que me digan que es un gas ideal. Eso es un error. No saben graficar. ¿Se acuerdan que yo les dije grafiquen porque va a entrar? No saben graficar. Si estamos trabajando una sustancia real, grafico un P versus B o un T versus B y lo primero que hago es la campana. Lo primero que hago. Hay gente que ha dibujado sin la campana. No sabemos si está fuera de la campana, dentro de la campana. No es un gas ideal, vuelvo a repetir. ¿Sí? Sustancias reales, campana, dibujo y luego me fijo si estoy en un proceso isotérmico, isobárico, isocórico y se manejan por ahí, porque las isotermas de un gas ideal son muy distintas a las isotermas de una sustancia real y las isobaras de un gas ideal son muy distintas a las isobaras de una sustancia real. Son esas cuestiones. Otra cuestión, mirá, Magalí, yo los míos los terminé de corregir, pero las ayudantes tenían problemas porque la JTP tiene otras materias, entonces tenía que corregir otras cosas, tiene que dar clases también en otras materias, y la otra ayudante tiene otras cosas que hacer. Así que yo le he pedido que para esta semana la terminen de corregir, ¿sí? Esas son mis cuestiones. Y otra cosa, en el último ejercicio, creo que en todo el tercer ejercicio, decía claramente, ya te voy a decir, Luciano, le voy a claramente que en la última etapa, en el calentamiento de productos, dice, vea que la diferencia de temperatura es muy grande. Le estaba indicando que el Cp o el Cp no se podía tomar como constante ni como promedio, se tenía que tomar como función de la temperatura. Eso era, ahí estaba recalcado y creo que en negrita se lo había puesto la JTP. El otro, el de los reactivos, lo podían considerar como constante, lo podían considerar como promedio o lo podían considerar como, como función de la temperatura. Hay gente que lo hizo. Fíjense, en el primer tramo, considerándolo al CP como constante o considerándolo como variable, daba, para el caso que estoy viendo yo, daba creo que
creo que 24.600, creo, no estoy caso. Fíjense, con la constante daba 24.600 y con variación de temperatura 24.660. Había una diferencia de 60 Joule, nada en 24.000 Joule. Pero fíjense que con la otra, con la de los productos, había, creo que daba 36.000, algo así, había una diferencia de 1.500 Joule, entre considerable constante o no considerable. Entonces, ahí tenía una cuestión que hay que tener en cuenta, que le habíamos dicho, para pequeñas variaciones, ya una variación de 800 Kelvin es mucho, ¿sí? Es mucho, ya casi no se lo puede considerar constante. ¿Cuándo va a ser el parcial? Bueno, este viernes no, seguro. Entonces, está. Espere que estoy abriendo la cosa. Este viernes, que es 1 de octubre, no. El 8 de octubre tampoco, porque es feriado. Va a ser el 15 de octubre. Es decir, que tienen 15 días para el recuperatorio. Pero vayan teniendo en cuenta que el segundo parcial o es el 29 de octubre o es el 5 de noviembre. Vayan anotando esos datos, ¿sí? Después queda todos los ciclos. Quedan todos los ciclos. Ciclos de... Perdona, profe, ¿puede repetir cuáles son las posibles fechas del segundo parcial? Del recuperatorio, el 15. No, Y del parcial, parcial. el 29 de octubre o el 5 de noviembre. Eso es viernes. Muchas gracias. No sé quién me preguntó de la recuperación. Por lo menos los que yo corregí tienen que recuperar todo, porque tuvieron más de un ejercicio mal. Se recupera un ejercicio si los otros dos están muy bien. Bien o muy bien. ¿Sí? Es decir, que tienen que tener más del 60% en los otros dos ejercicios. Y nada o 10% del ejercicio que está resuelto mal. ¿Sí? Profe, Sí. una duda. En el parcial, por ejemplo, a mí no me alcanzó el tiempo para dar el resultado, pero dejé los pasos a seguir. Y después seguí con el otro ejercicio. No sé si es conveniente dejar expresado el resultado o dejar, porque yo, por ejemplo, en 2 incisos dejé expresado cómo hacerlo porque no me alcanzaba el tiempo. ¿Me entiendes? Si vos, mirá, si lo único que te faltó es sacar la cuenta, sí. Ahora, si vos me dijiste que es que el delta H igual a C sub P por diferencial T, ahí no me estás diciendo nada, porque no me estás diciendo si el C sub P lo consideraste constante, cuál es el valor, porque por lo menos haber dicho, bueno, el valor es esto, y el diferencial T, bueno, está en la integral. Es decir, que te faltó hacer el cálculo. Ahora, si vos pones una ecuación, no, porque no, vuelvo a repetir, no me decís, Magalí, si cómo supusiste el C sub P y cómo supusiste el diferencial T, igual que el delta H de la reacción. Me decís que el delta H de la reacción es el delta H de los productos menos el H de los reactivos, pero no me decís, por ejemplo, que uno de los reactivos, porque es sustancia pura, lo voy a considerar cero. No, porque me pusiste la fórmula, pero no me pusiste ni siquiera los valores que tomaste, ¿sí? Claro, profe, se entiende. ¿Y se puede saber qué tema corregiste vos? Así veo si me tengo que preparar o no para el recu. Yo corregí el tema 2. Hay dos personas que, bueno, después las voy a felicitar porque hicieron muy bien el parcial, la verdad que muy bien. Otra cuestión, me has hecho acordar, Magalí, no sos vos, pero por favor, eso, ponen las ecuaciones y ponen el resultado. ¿Y yo de dónde sé de dónde sacaron?
voy a tabla E y saco esto, pero no sé de dónde lo sacaste. Yo qué sé si te lo pasaron al valor o no lo pasaron. Ustedes tienen que escribir todo. Recuerden que tienen que dejar plasmado todo. Pongo, el vapor, tengo que sacar el U de la mezcla, que es, pone la ecuación de cómo se saca la energía interna de una mezcla. Y esto me da tanto, pero no me pusiste cuánto sale, cuánto es el U del vapor saturado, cuánto es el U del líquido saturado. No me pusiste, a veces ni me ponen cuánto es el título. El título lo saco de esta manera. No, me pone que de todo. ¿Sí? Estamos de acuerdo.